En las rodillas negras de las montañas de la sombra, se alzaba una ciudad que alguna vez fue pura como la luz de la luna. Minas Ithil, la torre de la luna, resplandecía sobre los valles del este, guardiana de la frontera de Gondor. Pero el paso de los siglos y la mano del enemigo la convirtieron en algo distinto, un reflejo enfermo de su antigua belleza. Ahora su resplandor no es de plata, sino de hueso. Su perfume, el del aire podrido del valle que lleva su nombre, Morgul. Bienvenido, viajero de la noche. Ponte cómodo, respira despacio y deja que el eco de las campanas antiguas te guíe por los pasillos de la memoria. Esta no es solo la historia de una ciudad, sino la de una caída, de la luz que se vuelve sombra y del esplendor que termina en ruina. Antes de comenzar, recuerda dejar tu huella en esta travesía. Un comentario, una palabra que mantenga encendida la llama. Gracias a ti, este viaje puede seguir contando historias bajo la luna. Ahora sí, que comience el descenso hacia la luz muerta de Minas Morgul. Cuando las montañas aún eran jóvenes y las sombras de Mordor no se alzaban tan altas, hubo una torre que brilló como un faro sobre la frontera del este. Minas Ithil, la torre de la luna, nació del sueño de los hijos de Elendil, Isildur y Anarion. Allí, sobre un hombro de roca gris, Isildur levantó muros de mármol tan pálido que en las noches claras la ciudad parecía una extensión de la luna misma. Sus torres reflejaban la luz de las estrellas, y el aire olía a piedra nueva, a esperanza y a promesa. El sonido de los martillos y las voces de los canteros resonaba entre los valles, y por las noches, cuando el trabajo cesaba, la piedra parecía brillar con el recuerdo de aquellas manos que la habían moldeado. El río Anduin corría cercano, murmurando entre sauces y juncos, llevando las voces de los elfos y de los hombres que habían sobrevivido a la caída de Númenor. En los patios de Minas Ithil crecía un árbol blanco, hijo de otro más antiguo, traído desde el oeste por la mano de Isildur. Bajo su copa, los reyes juraban servir a la luz, y los niños dormían arrullados por el resplandor de sus hojas. Era un símbolo de pureza, una herencia de Valinor plantada en la tierra de los hombres, justo al borde del abismo. En los días de fiesta, la savia del árbol desprendía un aroma dulce, y los rayos de la luna se filtraban entre sus ramas como una lluvia de plata. Las noches eran serenas en aquel tiempo. Desde las almenas, los centinelas veían las nubes deslizarse sobre el monte del destino, aún apagado y cubierto de ceniza dormida. Las aguas que bajaban de las colinas cantaban, y la ciudad, con su piedra clara y su música de forjas, respiraba en armonía con el mundo. Minas Ithil era la torre del sosiego, un espejo de la luna que dominaba los cielos. No había temor en los corazones, solo la dulce fatiga de quienes construyen para la eternidad. El aire era limpio, y el viento, al rozar las almenas, dejaba un murmullo semejante a un canto de cuna. Los hombres de Gondor, herederos de los Dúnedain, caminaban por sus calles en paz. Las campanas sonaban suaves al amanecer, y en las noches de plenilunio, el resplandor del mármol hacía que la ciudad entera pareciera un sueño. Incluso los elfos, cuando viajaban desde el norte, se detenían en los puentes y decían que Ithil había capturado un fragmento del cielo. Allí reposaban los Palantiri, las piedras videntes, que permitían a los guardianes del reino contemplar las fronteras del mundo sin moverse de su trono. Una de ellas, la piedra de Ithil, latía débilmente con un brillo interior, como si en su corazón el reflejo de la luna respirara. Decían que en las noches más claras, cuando todo el reino dormía, una sombra de luz cruzaba el cristal,
y los sabios veían imágenes de costas lejanas, de estrellas que ya no existían. Pero la belleza rara vez es eterna. La historia de Minas Ithil comenzó con la pureza de la piedra recién cortada, pero bajo sus cimientos ya se movía la sombra del tiempo. Más allá del río, Mordor permanecía silenciosa, como una herida que nunca sana del todo. Aunque los hombres creían que Sauron había desaparecido con la ruina de Númenor, su espíritu vagaba, informe, invisible, como una nube que acecha tras las montañas. A veces, cuando el viento soplaba desde el este, traía consigo un olor agrio, un murmullo de voces lejanas, y los más viejos decían que era el aliento del enemigo probando los límites del silencio. En ciertas madrugadas, los perros aullaban sin motivo, y las aves abandonaban los tejados antes de que el sol asomara, señales pequeñas que nadie quiso entender. Sin embargo, dentro de los muros, la vida seguía su curso. Los herreros forjaban espadas que jamás serían blandidas. Los poetas cantaban a la luna, y los sabios observaban los movimientos de las estrellas. Los hijos de Isildur crecían bajo la luz de Ithil como si nada pudiera tocarles. En las noches sin viento, el reflejo del árbol blanco se proyectaba sobre las paredes de mármol, y toda la ciudad parecía envuelta en un hechizo de plata. Era un tiempo de gracia, un instante detenido antes del despertar de la tormenta. Los jardines se llenaban de perfumes, y los estanques reflejaban el rostro sereno de las torres. Cada amanecer traía un nuevo color a las piedras, y cada ocaso las sumergía en un silencio dorado. A veces, en la más profunda de las horas, los centinelas creían oír algo distinto al rumor de las hojas, un eco, una voz lejana que provenía del este, un llamado. Y aunque el fuego del monte del destino seguía dormido, un resplandor rojizo comenzaba a teñir el horizonte, apenas visible, como una advertencia que el mundo aún no sabía descifrar. Los más jóvenes reían de aquellos presagios, pero los viejos miraban hacia el este en silencio, con el corazón encogido, temiendo que la luna misma comenzara a perder su luz. Pasaron los años, y las estaciones continuaron girando como una rueda silenciosa sobre los valles de Ithilien. Minas Ithil seguía siendo un faro de blancura entre las sombras, pero su resplandor comenzó a tornarse más tenue, como si la piedra sintiera en su interior un presentimiento que los hombres no podían nombrar. Los sabios hablaban de cambios en el viento, de un aire más seco que soplaba desde el este. Las noches ya no eran tan claras. El resplandor de la luna parecía velado por una neblina invisible. Y bajo la calma aparente, la oscuridad empezaba a despertar. Sauron, el señor de las sombras, no había perecido del todo en la ruina de Númenor. Su cuerpo había sido destruido, pero su espíritu, su esencia ardiente de odio y voluntad, sobrevivió como un viento negro. Regresó a Mordor, sin forma, sin voz, moviéndose como humo sobre la piedra. Los montes que limitaban su dominio se estremecieron, y en las profundidades de la tierra comenzó a encenderse un fuego antiguo. El monte del destino, dormido por siglos, empezó a exhalar suspiros de azufre. Cada vez que el humo se alzaba, los hombres de Minas Ithil sentían un estremecimiento recorrer la tierra bajo sus pies. Desde las almenas de la Torre de la Luna, Isildur observaba el horizonte. La ceniza se levantaba como un velo sobre las montañas, y el aire tenía el olor metálico de la tormenta. Su corazón, que había conocido la calma de la luna, empezaba a percibir el pulso de una amenaza. La piedra blanca de la ciudad reflejaba aún la luz, pero en sus sombras se colaba algo nuevo, una mancha, una sombra interior que parecía crecer cada día. Los sabios le advirtieron: el mal no duerme, solo espera, y aquella espera estaba a punto de terminar. Una noche sin luna,
mientras los vientos rugían sobre el Anduin, el enemigo regresó. Sauron, revestido de una forma terrible, cruzó las fronteras de Mordor con un ejército de orcos, hombres del este y criaturas deformes. La oscuridad se alzó en columnas y el cielo se tiñó de rojo. Minas Ithil fue la primera en ver aquel resplandor, como si el monte del destino hubiera despertado en un grito de fuego. Las trompetas sonaron, pero sus notas parecían perderse entre los aullidos del viento. Los soldados de Gondor encendieron las almenas, y durante 3 días las llamas danzaron sobre las murallas, reflejándose en los ríos que corrían como espejos rotos. El asedio fue cruel y silencioso. Las catapultas lanzaban fuego negro, y las flechas caían como lluvia sobre las torres de mármol. Los muros temblaron, y las puertas, antaño símbolo de pureza, se ennegrecieron bajo el hollín. Isildur defendió la ciudad hasta el último aliento. En los patios ardían los jardines, y el árbol blanco, símbolo de su linaje, se estremecía bajo las brasas. Algunos dicen que el propio Sauron lo observaba desde la sombra, con una sonrisa hecha de odio antiguo. Cuando la puerta cayó, el enemigo entró como un viento de ceniza, y la luz de Minas Ithil se apagó. El fuego consumió los muros, y las estatuas de mármol se resquebrajaron con un gemido. En el corazón de la ciudad, el árbol blanco fue prendido en llamas. Su resplandor fue último y puro, y durante unos instantes iluminó las ruinas con un destello que pareció contener todas las memorias de la torre. Pero el fuego del enemigo no deja ceniza, solo sombra. Donde el árbol se alzaba, quedó una huella negra, un círculo de piedra agrietada que nunca volvió a enfriarse. El aire olía a metal y a muerte, y el viento arrastraba brasas que caían como lluvia sobre el Anduin. Isildur logró escapar. Con un puñado de hombres huyó por las sendas del norte, llevando consigo las últimas noticias de la catástrofe. Tras él, la torre que había levantado con amor se derrumbaba, y el eco de sus muros parecía lamentarse. Llevaba en sus manos el dolor de su linaje, y en su mirada el reflejo de las llamas. Cuando alcanzó las tierras de Arnor, se arrodilló ante su padre, Elendil, y relató lo ocurrido. Sauron había vuelto. Su voz temblaba al pronunciar su nombre, porque sabía que esa sombra no se contentaría con una sola victoria. Entonces se forjó la última alianza. Elendil y Gil-galad unieron sus pueblos. Hombres y elfos marcharon juntos una vez más hacia el sur, hacia el país del fuego. Las espadas de los Noldor resplandecían con luz fría, y las enseñas de Gondor ondeaban bajo cielos de tormenta. Durante años, el mundo se tiñó de sangre y ceniza. El sonido de los cuernos resonó por los valles de Mordor, y los montes respondieron con truenos. En el fragor de aquella guerra, Sauron fue derrotado, su cuerpo destruido, y la sombra volvió a replegarse. Pero el precio fue terrible. Minas Ithil, la torre de la luna, quedó reducida a un esqueleto de piedra. Las ruinas humeaban todavía cuando los hombres regresaron. La ciudad estaba silenciosa, sin canto de pájaro ni rumor de fuente. El mármol, ennegrecido, reflejaba la luna como una máscara rota. Allí donde el árbol blanco había crecido, solo quedaban raíces carbonizadas. Isildur contempló aquel lugar y juró que un día volvería a florecer. No sabía que el juramento sería su condena, porque incluso entonces, entre los restos del fuego, el espíritu de Sauron seguía latente, oculto bajo la tierra, como una semilla maldita esperando el momento de brotar otra vez. El silencio de la torre se convirtió en una advertencia. Los hombres la abandonaron, y la luna dejó de brillar sobre sus muros. El valle se cubrió de polvo, y el viento trajo consigo un murmullo que nadie quiso escuchar. Así terminó el tiempo de la luz en el este.
pero las sombras no habían dicho su última palabra. El fuego se había extinguido, pero el olor a humo aún flotaba sobre los valles del este. Los cuerpos de los caídos yacían bajo una ceniza tibia, y las torres destruidas se erguían como huesos de un gigante muerto. Había terminado la guerra de la última alianza, y aunque el enemigo había sido vencido, el mundo no conocía aún el verdadero precio del triunfo. Los hombres caminaban entre ruinas. Los elfos cantaban en voz baja sus himnos de despedida, y el aire estaba cargado con la fatiga de una era que moría. En Mordor, el monte del destino exhalaba los últimos soplos de su cólera. Sus laderas brillaban con brasas apagadas, y el cielo parecía un lienzo de hierro. Minas Ithil permanecía en ruinas, pero el corazón de los hombres se resistía a abandonarla. Las piedras, ennegrecidas, conservaban todavía el eco de antiguas melodías. En las noches de luna, algunos aseguraban oír, entre los muros caídos, el rumor de las fuentes que una vez habían cantado. Bajo los escombros, aún reposaban fragmentos de esculturas y columnas rotas cubiertas de hollín. Y sin embargo, en medio de aquella desolación, los hombres de Gondor vieron algo que les devolvió la esperanza. Una brizna verde, nacida entre las grietas del mármol quemado. Un suspiro de vida resistía al peso de la ceniza. Los años de la paz forzada que siguieron fueron extraños. Los ejércitos regresaron a sus tierras. Los elfos cruzaron hacia el oeste, cansados del dolor de la tierra. Los hombres se afanaron en reconstruir los puertos y los palacios, pero en las fronteras del este persistía un silencio que inquietaba a todos. Mordor había quedado vacía, o eso creían. Desde las murallas de Osgiliath, los vigías miraban hacia la cadena de montañas negras y veían solo sombras inmóviles. Los más prudentes decían que aquella quietud no era calma, sino contención. El mal, derrotado, se escondía como un animal herido que espera su hora. Pasaron los siglos, y la piedra de Minas Ithil comenzó a enfriarse. La maleza cubrió los patios, y las raíces de los árboles jóvenes se entrelazaron con los cimientos antiguos. Los hombres del oeste levantaron nuevas torres, más lejos de Mordor, y la memoria de la guerra se convirtió en relato. Pero algunos sabios, al consultar los Palantiri, afirmaban que no todas las luces se habían apagado. A veces, cuando miraban hacia el este, una neblina extraña empañaba las piedras videntes, como si algo, desde más allá del velo del tiempo, las observara de vuelta. Gondor prosperó. Los reyes de Anarion gobernaban desde Minas Anor, la Torre del Sol, y las ciudades se llenaron de mercados, de canciones y de paz. Durante 1000 años, el nombre de Sauron fue solo un susurro en las viejas crónicas. Sin embargo, en los márgenes del Anduin, algunos pescadores contaban historias. Decían que, en las noches sin luna, podían ver un resplandor pálido sobre las montañas de la sombra, un brillo que no pertenecía al fuego ni a la luna. Parecía el reflejo de una lámpara muerta que alguien, en algún lugar, seguía intentando encender. Los reyes enviaron exploradores, pero ninguno encontró rastro de vida en las ruinas. Minas Ithil se mantenía silenciosa, sepultada bajo polvo y recuerdos. En sus pasillos rotos crecía el musgo, y las torres, heridas por el tiempo, parecían inclinadas hacia el suelo, como si guardaran duelo. Los vientos del este soplaban fríos y traían consigo un eco de voces apagadas, un murmullo que nadie podía descifrar. Algunos decían que era el llanto de los espíritus de los caídos, otros que era el susurro del propio Sauron, atrapado en su exilio invisible. Aún en la calma, los signos del mal seguían vivos. Animales extraños cruzaban los bosques cercanos. Los ríos que descendían del este tenían un sabor metálico.
Los campesinos evitaban acampar en las cercanías del valle, pues el sueño se les volvía pesado y poblado de pesadillas. Y así, poco a poco, la historia de Minas Ithil se fue borrando del corazón de los hombres. La llamaban simplemente la ciudad muerta, y nadie recordaba ya el brillo plateado de sus muros. Pero las piedras recuerdan lo que los hombres olvidan. Una noche, un grupo de guardianes de Gondor ascendió hasta las ruinas, impulsados por la curiosidad y la superstición. Al llegar, encontraron la ciudad cubierta de una luz blanquecina. No era la luna, que aquella noche dormía tras las nubes, sino un resplandor débil que brotaba de las grietas del suelo. No se atrevieron a entrar. Uno de ellos juró haber visto una figura entre las columnas derruidas, una sombra alta, inmóvil, que los observaba. Huyeron al amanecer, y cuando contaron lo ocurrido, los sabios de Minas Anor sellaron el paso. La ciudad de la luna quedaría vigilada desde lejos, pero nunca más habitada. Los siglos siguieron su marcha. El polvo cubrió los nombres, las voces se apagaron, y el eco de los antiguos juramentos se perdió. Pero bajo la piedra, donde el fuego de Sauron había lamido los cimientos, algo persistía. No era vida ni muerte, sino espera. Un silencio espeso, casi consciente, que parecía respirar bajo las ruinas. Minas Ithil dormía, pero en sus sueños se gestaba el retorno de la sombra. Y así, mientras el mundo celebraba la victoria, la semilla del mal germinaba de nuevo, invisible, paciente, invencible. Durante siglos, el mundo creyó que las tinieblas se habían retirado del este. Los hombres de Gondor, confiados en la paz, dejaron de vigilar las ruinas que yacían bajo las montañas. Minas Ithil se convirtió en un nombre apenas susurrado, un recuerdo que los eruditos trataban como mito. Pero la oscuridad nunca se extingue del todo. Se adormece, se disfraza de viento, de polvo, de silencio. Y cuando el tiempo ha borrado el miedo, vuelve a levantar la cabeza. Fue en el año 1050 de la Tercera Edad cuando el mundo comenzó a cambiar de nuevo. Al norte, los bosques de Bosque Verde el Grande empezaron a oscurecerse. Los cazadores que se internaban bajo sus copas regresaban enfermos o no volvían. Los árboles exhalaban un vapor amargo y sus hojas caían incluso en verano. Las gentes empezaron a llamarlo Bosque Negro, y el rumor de una presencia maligna recorrió la Tierra Media. Nadie lo sabía con certeza, pero la misma sombra que una vez había devorado Númenor y corrompido Mordor había vuelto a moverse. Al sur, Gondor alcanzaba el apogeo de su poder. Sus ciudades eran vastas y resplandecientes, sus ejércitos numerosos. Pero los cimientos de su grandeza se resquebrajaban sin que nadie lo advirtiera. Las generaciones nacidas en la paz olvidaban el sacrificio de los antiguos. Los reyes se volvieron soberbios. Los nobles se entregaron a disputas vanas, y el trono de Anarion comenzó a perder su brillo. Nadie escuchaba ya las advertencias de los sabios. La vigilancia de Mordor era una carga olvidada. En los confines del reino, la vieja torre de Ithil se mantenía en pie, medio enterrada bajo su propia sombra. La piedra blanca había tomado un tono gris verdoso, y una humedad perpetua cubría los muros. Ningún canto de ave se oía en el valle. Los pastores evitaban la zona, y los viajeros sentían un malestar sin nombre al cruzar los caminos cercanos. Sin embargo, por las noches, un resplandor enfermizo comenzaba a brillar entre las ruinas, una luz pálida, titilante, que ascendía como una respiración del suelo. Aquellos que la vieron hablaron de un brillo lechoso, como de luna corrompida. Así, sin aviso, Minas Ithil empezó a despertar. Con los siglos, Gondor se debilitó. Las plagas se abatieron sobre el reino. Los reyes morían sin heredero. Las cosechas se perdían.
En los puertos, la niebla del Anduin traía rumores de guerra, y desde el este llegaban caravanas de hombres extraños, jinetes de ojos duros y lenguas desconocidas. Algunos se ofrecían como mercenarios, otros desaparecían en la frontera, y aunque los sabios del oeste intuían el regreso del mal, ya nadie tenía fuerzas para enfrentarlo. En la oscuridad del valle, algo antiguo respiraba, cada vez más profundo. Fue en el año 1980 cuando los presagios se volvieron imposibles de ignorar. En las minas de Moria, el estruendo de un Balrog despertó tras siglos de sueño, y en el sur, el viento de Mordor volvió a soplar con olor a hierro. Ese mismo año, los Nazgûl, los 9 espectros del anillo, se reunieron en secreto. A su cabeza cabalgaba el rey brujo de Angmar, el más poderoso de todos, cuya sombra había devastado el norte en los siglos pasados. Ahora regresaba al lugar de su nacimiento espiritual, a los muros quebrados de Minas Ithil. Los pastores de Ithilien fueron los primeros en verlo. Desde las colinas, divisaron figuras montadas sobre caballos negros, envueltas en mantos que no ondeaban con el viento. Cruzaron los ríos sin dejar huella, y el aire se volvió frío tras su paso. Cuando llegaron al valle, la luna se ocultó tras nubes densas y los animales huyeron. Nadie supo decir si las puertas de la ciudad se abrieron por sí solas o si las derribaron, pero aquella noche un eco hueco resonó por toda la montaña, y la luz enfermiza del valle se tornó más fuerte, como un corazón que despierta. Los 9 entraron en silencio. No encontraron vida ni ruina, solo piedra, polvo y un soplo de aire estancado. Pero bajo los cimientos, la presencia de Sauron seguía viva, latente, aguardando un canal por el que volver al mundo. El rey brujo extendió su mano sobre la piedra negra y pronunció palabras antiguas. Una vibración recorrió la torre y las raíces del monte temblaron. Así fue como la sombra regresó a su morada. Minas Ithil, la torre del sueño, se estremeció y comenzó su transformación. El valle entero cambió. Los ríos se enturbiaron. El suelo se cubrió de flores pálidas que olían a podredumbre, y el aire se volvió espeso como humo. Los pocos que se atrevieron a acercarse afirmaban que la luz de la luna no podía penetrar el velo que cubría la montaña. Las noches eran más largas, y en la distancia se escuchaban campanas que nadie tocaba. La vieja torre se volvió un espejo enfermo. Su resplandor ya no era reflejo del cielo, sino una llamarada interior, como la de un cadáver que brilla bajo la corrupción. Y así, poco a poco, Minas Ithil murió, y en su lugar nació Minas Morgul, la torre de la hechicería. El rey brujo se instaló en lo alto de la torre, y desde allí comenzó a gobernar el valle. Con él llegaron legiones de orcos, espectros y hombres del este. Los muros se llenaron de inscripciones arcanas. Las calles fueron excavadas de nuevo, y túneles profundos se abrieron bajo las montañas. La luz de Morgul no era fuego ni antorcha, emanaba de la piedra misma, una radiación pálida que hacía enfermar a los vivos. El aire estaba impregnado de un murmullo constante, un sonido parecido a respiraciones entrecortadas, como si toda la ciudad estuviera viva, pero sin alma. Los mensajeros que enviaba Gondor jamás regresaban. Con el tiempo, se abandonó la vigilancia del valle y se trazaron nuevos límites al oeste. El recuerdo de la antigua torre se perdió de nuevo, pero en las noches sin viento, algunos aseguraban oír, desde las murallas de Osgiliath, el toque de campanas lejanas y una luz blanquecina que reptaba por el horizonte. Minas Morgul se había convertido en una herida abierta, un corazón oscuro latiendo al pie de las montañas. Y desde allí, la sombra comenzó a extenderse de nuevo sobre toda la Tierra Media,
La noche en que los 9 ocuparon la torre, el valle entero pareció contener el aliento. Un frío sin origen descendió desde las montañas, y la piedra misma pareció estremecerse, como si recordara el peso de una antigua maldición. Durante días, una neblina pálida cubrió los caminos, espesa y luminosa, un resplandor enfermizo que no pertenecía al sol ni a la luna. Los viajeros que osaron acercarse dijeron que el aire ardía de frío y que en el silencio podían escucharse susurros, como si la tierra hablara en voz baja con los muertos. El rey brujo de Angmar, ahora señor de la torre, caminó por los patios vacíos de lo que una vez fue Minas Ithil. Sus pasos resonaban como martillos sobre tumbas. El mármol blanco estaba agrietado y cubierto de musgo gris. Las fuentes se habían secado, y el agua estancada en los estanques era negra y viscosa. En el corazón del recinto, donde antes crecía el árbol blanco, un círculo oscuro marcaba la tierra. Allí el espectro se detuvo, extendió su espada envuelta en sombras y proclamó el renacimiento del lugar. Desde ese instante, las raíces del monte se abrieron y una vibración recorrió todo el valle, despertando lo que dormía bajo la piedra. Durante semanas, una actividad inhumana tomó el valle. De las montañas bajaron orcos y criaturas deformes. Hombres del este y del sur llegaron atraídos por promesas de poder. Las ruinas se reconstruyeron, pero no con manos vivas. Las piedras parecían moverse solas, arrastradas por una voluntad oscura. Las torres se alzaron de nuevo, pero ya no reflejaban la luz, la absorbían. Cada muro exhalaba un resplandor mortecino, y el aire se volvió pesado, cargado de un perfume dulzón y podrido. Así comenzó la obra que daría forma a la torre de la hechicería. El proceso fue tan lento como inevitable. Donde antes había mármol claro, surgieron láminas de obsidiana y cristal oscuro. Las esculturas antiguas fueron deformadas, retorcidas en figuras imposibles, y los rostros de los reyes del pasado se transformaron en máscaras de dolor. Los pasillos que una vez condujeron a salones de banquete se convirtieron en corredores de ecos interminables, donde la luz parecía negarse a entrar. En el aire flotaba un sonido constante, un zumbido sordo que provenía de la piedra misma, como si un corazón oculto palpitara en el centro de la fortaleza. Desde su trono, en lo alto de la torre, el rey brujo observaba el valle con ojos sin vida. Bajo su mandato, la ciudad fue dividida en niveles, los superiores reservados para los Nazgûl, los intermedios para los hombres y artesanos que trabajaban para el enemigo, y los inferiores convertidos en forjas, prisiones y templos. Allí se moldeaban espadas negras, armaduras impregnadas de veneno y estandartes que ardían con una luz que no era fuego. Se decía que las manos que trabajaban en aquellos talleres no necesitaban descanso ni alimento. Eran sombras atadas a su oficio eterno. En el centro del recinto se levantó la torre de Morgul, una aguja que parecía perforar el cielo. En su cúspide, una cámara circular albergaba un objeto antiguo, la piedra de Ithil, la Palantir perdida. Los espectros la habían hallado entre los escombros, y el rey brujo la reclamó para su señor. Cuando el ojo del Palantir se abrió por primera vez, un resplandor de fuego blanco iluminó el valle entero. Los orcos cayeron de rodillas, los hombres gritaron, y la luz pareció doblarse hacia el este, como si buscara un reflejo. En Barad-dûr, más allá del horizonte, Sauron lo sintió. A través de aquella piedra, el Señor Oscuro volvió a mirar el mundo. La torre comenzó entonces a girar, no con violencia, sino con un movimiento lento, casi imperceptible, como el giro de una cabeza que busca algo en la oscuridad. Los muros superiores se desplazaban sobre un eje secreto, alineándose con la mirada del Palantir.
Algunos creyeron que la torre se movía por voluntad propia, otros que el rey brujo la hacía girar con conjuros, buscando la dirección de Mordor. Pero el resultado era el mismo. Cada noche, la luz de la torre se inclinaba hacia el este, y su resplandor se derramaba sobre las laderas como una lengua enferma de plata. Con el paso de los años, el valle se transformó en un reino de sombras vivas. Las flores que crecían en sus praderas ya no eran blancas, sino traslúcidas, y su aroma embriagador causaba fiebre y delirio. Los ríos se espesaron, el agua burbujeaba y exhalaba vapores helados. Los animales huían, y quienes dormían cerca del lugar soñaban con ojos que los miraban desde el suelo. Minas Morgul no era solo una fortaleza, era un hechizo hecho piedra, una herida abierta que respiraba en la noche. Los hombres de Gondor la observaban desde lejos, impotentes. Sabían que allí, tras las montañas, el enemigo preparaba su retorno. Pero nadie osaba acercarse. Los pocos exploradores que lo intentaron regresaron enfermos o locos, con la piel fría y los ojos opacos. Algunos no regresaron en absoluto. En las murallas de Osgiliath, las centinelas afirmaban ver, a veces, una columna de luz que se alzaba hasta las nubes. Otros decían que, si uno escuchaba en silencio, podía oír los suspiros de la ciudad, como si cada piedra respirara con dolor. Y así, entre el brillo de la corrupción y el silencio de la muerte, nació verdaderamente Minas Morgul. Ya no quedaba rastro de la antigua Torre de la Luna. La ciudad había sido devorada por su reflejo oscuro. Donde antes reinaba la esperanza, ahora reinaba el hechizo. Donde antes sonaban risas y campanas, solo quedaba un murmullo, un temblor que ascendía desde las profundidades. El valle, antaño frontera entre la luz y la sombra, se había convertido en la garganta misma del mal. Y sobre todo ello, vigilante e inmóvil, el rey brujo contemplaba el mundo, esperando la señal de su amo para liberar la oscuridad que dormía bajo la tierra. El valle se extendía como una cicatriz entre los flancos negros de las montañas, una garganta larga y fría que había tomado por nombre aquello que la consumía, el velo de Morgul. No era una hendidura meramente geográfica, era una herida en la memoria del mundo. Sus laderas, inclinadas y húmedas, exhalaban un aliento que no pertenecía a la vida. La tierra allí parecía inclinada hacia adentro, como si quisiera esconder algo en sus pliegues. Y desde lo alto, la ciudad convertida en aguja dominaba todo, una corona de piedra que parecía latir con una luz pálida y enfermiza. A medida que uno descendía por el camino que llevaba al corazón del valle, el aire cambiaba. Primero venía un hormigueo en la piel, luego un frío que calaba los huesos, y por último un olor que era a la vez dulce y podrido, una mezcla que aturdía la memoria. Las praderas que bordeaban el sendero no mostraban hierbas comunes. Estaban cubiertas de flores traslúcidas y pálidas, pétalos finos como la cera que brillaban con una fosforescencia mortecina. Al rozarlas, exhalaban un perfume que parecía contener 1000 historias de desesperanza. Los pastores que habían osado acercarse contaban que, al inhalar aquel olor, el mundo se volvía denso y pesado, y los recuerdos buenos se deslizaban como sombras para nunca volver por completo. El arroyo que corría por el fondo del valle no era un arroyo de aguas claras. Al nacer de las rocas, su superficie lanzaba brumas heladas que se elevaban en remolinos estrechos y se disolvían en el aire como alientos de criaturas dormidas. Quien se acercaba a beber sentía un frío que no se medía en grados, sino en recuerdos. La lengua se entumecía, el corazón se detenía por una fracción y una levedad extraña invadía la mente. No era sorprendente,
porque incluso la piedra próxima al cauce parecía cargada de una memoria impía, como si las aguas hubieran recogido algo del pasado y lo guardaran para sí. El puente que cruzaba aquel arroyo era de una perfección antigua, una losa lisa, levantada por manos que pertenecían a otra edad, y sin embargo, su presencia resultaba hostil. Erguido sobre pilares que parecían devorar la luz, el puente era la antesala de la ciudad. En sus cercanías, los cauces se abrían en planicies amplias y descuidadas, y allí crecían las flores del valle en una multitud que parecía parpadear con luz propia. A lo lejos, las puertas de la ciudad se abrían como una boca profunda y negra, y de ellas surgían figuras que marchaban sin ruido sobre la senda. Filas de sombras encapuchadas, jinetes de oscuridad montados sobre caballos como vacíos envueltos en cuero. Eran legiones que no se formaban fuera y luego entraban. Más bien, salían de la ciudad ya formadas, como si algo dentro de las murallas hubiera estado aguardando para devolverlas al mundo. El silencio allí no era ausencia de sonido, sino presencia de otra cosa. Un silencio vivo y atento que acechaba en todos los rincones. A veces el viento traía voces que no pertenecían a lengua alguna, un murmullo de consonantes sin sentido que, sin embargo, lograba perturbar la tranquilidad del viajero. Y en las sombras, los ojos no dejaban de mirar. No todos eran ojos de carne. Algunos parecían luminarias diminutas, fijas en grietas y hendiduras, testigos inmóviles que no parpadeaban. Estas presencias no se ocultaban, simplemente existían como constelaciones menores, pálidas y constantes, siempre observando. Los que supieron describir el lugar hablaban de movimientos sutiles en las formas mismas de la ciudad. Una torre que giraba lentamente en la penumbra, una calle que cambiaba de dirección cuando nadie miraba, puertas que se cerraban al son de un suspiro. Eran detalles que desorientaban y que hacían creer al caminante que el valle no era un escenario fijo, sino un organismo que se recreaba. Detrás de las fachadas, bajo las losas y en las cámaras subterráneas, rumoraban hornos y talleres. Allí, hombres y sombras trabajaban para forjar armas y aparejos, cadenas y estandartes manchados por una luz que no calentaba nada. Las noches en el velo de Morgul tenían una cualidad propia. La oscuridad se densificaba hasta volverse casi palpable. La luz de la luna se quebraba cuando intentaba tocar la piedra, y una luminiscencia tenue emanaba desde grietas y fisuras, levantando halos espectrales que reacomodaban las formas. Quien se acostaba cerca de aquel valle no dormía. Sus párpados cedían, sí, pero en lugar de reposo se abrían a visiones. Historias truncas y voces ajenas llenaban los sueños de quien dormitaba a la orilla del arroyo. Los aldeanos cercanos solían evitar las rutas que pasaban por el velo después del ocaso, porque incluso la más breve de las siestas se convertía en un viaje de ausencia prolongada. El soñador volvía con un susurro en los labios y la mirada opaca. A la ciudad misma pocos se atrevían a acercarse, y de los pocos que lo hicieron, pocos regresaron con la mente intacta. Entre los relatos que vencieron la prudencia para viajar, hubo siempre historias de puertas que se abrían para dejar salir a hostes enteras, de patios donde marchaban compañías impecables, sin ruido y sin prisa, de cuerdas y campanas que sonaban en torres vacías, llamando a algo que ya no tenía nombre. Otros hablaban de pasadizos que conducían a salas sin techo, llenas de figuras colgantes y sombras que dormían de pie. Había quienes afirmaban que la ciudad conservaba artesanos, herreros que trabajaban con un metal extraño y perfecto, y artesanos que incrustaban símbolos con manos de precisión humana. Por ello no sorprende que los ejércitos que salían de Minas Morgul
mostraran una disciplina y un equipo que muchas veces superaba al de los simples orcos. Pero más inquietante que la disciplina y las forjas era la sensación de vigilancia constante. Los pocos que cruzaron alguno de los vados aseguraban que, aun cuando no se veía un centinela humano, había una multitud de presencias pequeñas que vigilaban cada paso. Se sentían observados por ojos que no eran ojos, por figuras incompletas que imaginaban el movimiento correcto para denunciar una falta. Esta vigilancia no era hostil en el sentido abrupto, era insidiosa, penetrante. Se insinuaba en el pensamiento y en la memoria, golpeando con preguntas como piedras pequeñas y frías. ¿Por qué has venido? ¿A quién sirves? ¿Qué llevas dentro? Y sin embargo, pese a todo, la historia del valle no era uniforme en su miseria. En algunos días en que el viento cambiaba de dirección y el sol conseguía colar una estatura mínima de claridad, se alcanzaba a percibir un eco del pasado. A lo lejos, donde la tierra no había sido del todo tomada, aparecían vestigios de jardines antiguos, fragmentos de fuentes con musgo, tallas casi borradas que recordaban la mano de artesanos que amaban la belleza. Esos destellos hacían que la corrupción pareciera aún más cruel, porque mostraban lo que se había perdido. No solo piedra, sino formas de vida, risas, ceremonias y oficio humano. En el centro de todo, la torre dominaba como un ojo que no parpadea. Su cúpula, alta y rotatoria, ofrecía a quien podía usarla la posibilidad de mirar lejos y de mirar a través de lo que el territorio mantenía oculto. Fue esa mirada la que convirtió el valle en una base desde la cual el enemigo podía conocer movimientos y debilidades y así preparar los hilos de la guerra. Desde allí, la ciudad respiraba su propia coraza de sombras y enviaba al mundo legiones envueltas en silencio, que cruzaban el puente y se extendían por los caminos como una mancha. Y mientras el mundo siguiera distraído con sus propias certezas, el velo de Morgul continuaría tejiendo su influencia, extendiendo la sombra gota a gota, paciente y firme. Más allá del puente, tras las puertas negras que se abrían como una herida, comenzaba la ciudad. Ningún viajero podía prepararse para lo que encontraba allí. Las calles parecían hechas de hueso bruñido y piedra translúcida, y bajo su superficie corrían sombras como si la oscuridad se desplazara en ríos internos. Cada calle tenía una respiración, un pulso. De los muros emanaba una humedad tibia, no de agua, sino de una esencia viva que recordaba la carne. La ciudad era un cuerpo, un ser que contenía a todos los demás, y su voz se oía en cada rincón, en cada suspiro del aire detenido. No había cielo sobre Minas Morgul, solo una bruma espesa que giraba lentamente sobre la torre. A veces dejaba ver un resplandor verdoso, un falso amanecer que nunca llegaba a ser día. En esa penumbra, las luces danzaban como espíritus confinados, antorchas que no ardían con fuego, lámparas que exhalaban un resplandor helado. En los patios, el suelo respiraba con un sonido húmedo, y del interior de las casas se escapaban murmullos, como si alguien conversara con los muros. Las puertas, hechas de madera petrificada, se abrían sin manos visibles y se cerraban como párpados cansados. Todo en la ciudad era consciente, pero su conciencia era la del sufrimiento. En los pisos bajos habitaban los orcos, los esclavos y los herreros. Allí, las forjas jamás se apagaban. Los martillos sonaban con ritmo monótono, y el aire estaba saturado de polvo negro y chisporroteos de metal. Los hombres al servicio del enemigo, envueltos en armaduras toscas, supervisaban la producción de espadas, lanzas y artefactos de guerra. Sin embargo, los más antiguos aseguraban que las mejores armas no eran forjadas, sino gestadas, que el metal nacía del suelo,
moldeado por conjuros, y que las herramientas surgían como larvas de la piedra, vivas y palpitantes, hasta que se enfriaban con los gritos de los prisioneros. En los niveles intermedios se encontraban las cámaras de mando y las salas de consejo, donde los hombres que habían renunciado a la luz debatían en voz baja sobre conquistas futuras. Nadie reía, nadie dormía. Solo se escuchaba el rumor de pasos, el roce de túnicas y el latido profundo que provenía de la torre central. Allí se almacenaban mapas, pergaminos y reliquias, y en un altar de basalto ardía un fuego azul que jamás se apagaba. Decían que aquel fuego alimentaba la conexión entre Minas Morgul y la torre oscura de Mordor, que sus llamas eran una lengua por donde hablaban los servidores de Sauron. Más arriba, en los corredores donde el aire era más frío, se hallaban las estancias reservadas para los Nazgûl. Pocos las habían visto y vuelto con vida, pero se contaba que sus muros estaban cubiertos de inscripciones talladas en una lengua que hería la vista, líneas curvas que se movían cuando uno parpadeaba. Cada habitación albergaba una sombra, y cada sombra un eco. Los 9 no necesitaban dormir, permanecían de pie, inmóviles, en torno a un círculo de piedra donde el viento se arremolinaba sin razón aparente. Cuando alguno de ellos abandonaba la ciudad, el resto inclinaba levemente la cabeza, como si compartieran un pensamiento invisible. En lo más alto, bajo la cúpula giratoria, reposaba la cámara del rey brujo. Desde allí dominaba el valle entero, y el resplandor de la piedra vidente proyectaba haces de luz que atravesaban las nubes. La torre giraba lentamente, observando todos los puntos cardinales, y en las noches de calma se podía oír un leve chirrido, como si un ser gigantesco moviera su cuello. Allí, el espectro vigilaba el mundo, observando la tierra de Gondor y los fuegos distantes de Osgiliath. Su mente era un puente abierto hacia Mordor, y a través de él, Sauron contemplaba los movimientos de sus enemigos. No había frontera entre el amo y su siervo. Ambos compartían la misma mirada, pero no todos los habitantes de la ciudad eran visibles. Entre las grietas de los muros se movían figuras sin forma, sombras sin peso que vigilaban cada paso. Los llamaban los observadores o los vigilantes silenciosos. No tenían rostro, pero su mirada podía sentirse en la piel. Eran espíritus sin cuerpo, fragmentos de antiguas almas que habían quedado atrapadas entre la vida y la muerte. Algunos creían que eran las almas de los que perecieron cuando Sauron tomó Minas Ithil. Otros decían que eran proyecciones del propio poder del anillo, residuos de un hechizo nunca completado. Sea como fuere, estaban en todas partes, en las puertas, en los corredores, en los resquicios de las escaleras, siempre esperando. Los forasteros que llegaron a adentrarse en Minas Morgul contaron historias imposibles. Uno decía haber sentido que la ciudad lo escuchaba pensar. Otro relataba que los muros susurraban su nombre y que cada esquina repetía su respiración. Un tercero juró haber visto sombras doblarse sobre sí mismas, como si discutieran entre ellas. Ninguno pudo explicar cómo habían salido con vida, y todos coincidían en que, al alejarse del valle, el resplandor enfermizo de la ciudad seguía visible durante días, incluso a la luz del sol. Cuando la oscuridad alcanzó su punto más denso, Minas Morgul se convirtió en algo más que una fortaleza. Era un símbolo, la negación de la belleza y de la luz, un monumento a la corrupción. Desde sus murallas brotaba un resplandor cadavérico que iluminaba la ladera entera, un faro invertido que no guiaba, sino que confundía. Aquellos que lo miraban demasiado tiempo sentían cómo su mente comenzaba a vaciarse, como si la ciudad, paciente y hambrienta, les robara los pensamientos. Así se mantenía viva,
alimentándose del miedo de quienes la observaban, del recuerdo de quienes intentaban olvidarla. Y sobre todo ello, en la torre que giraba lentamente bajo la luna oculta, el rey brujo aguardaba. No había prisa en su espera, solo certeza. Él sabía que el tiempo trabaja para la sombra y que los hombres, siempre distraídos por la ilusión de la paz, olvidarían otra vez. Entonces, desde la ciudad viva de los muertos, volverían a salir los ejércitos del enemigo, silenciosos, perfectos, inquebrantables. La oscuridad, paciente, siempre regresa al lugar donde una vez fue adorada. La noche caía sobre el valle con un peso líquido, y el aire de Morgul se espesaba hasta parecer un velo tangible. La ciudad no dormía. Sus muros respiraban, su luz palpitaba, y los ecos de voces antiguas recorrían las calles como corrientes de aire atrapadas en una red invisible. Era una calma falsa, un silencio tramado por miles de ojos que observaban sin pestañear. Minas Morgul no necesitaba centinelas, porque ella misma era su propia guardiana. Entre las grietas del mármol y las rendijas de las puertas vivían los vigilantes silenciosos, sombras sin forma que eran al mismo tiempo parte de la piedra y del aire. No se movían, pero su atención lo abarcaba todo. Cuando un visitante, si es que alguien aún se atrevía, cruzaba el umbral de la ciudad, sentía una presión leve en el pecho, como si el aire le pesara. Aquella sensación era la mirada colectiva de la urbe, su red de ojos diseminados en cada muro, en cada arco, en cada lámpara sin llama. No había rincón donde no se sintiera observada la vida o la muerte. Minas Morgul lo veía todo. En los corredores más antiguos, donde la piedra se había mezclado con raíces oscuras, se encontraban los primeros ojos tallados, esculpidos por manos desconocidas. Eran huecos profundos llenos de luz interior, que parpadeaban con un ritmo lento, acompasado al latido del valle. Se decía que aquellos ojos eran la forma que adoptaban los espíritus cautivos cuando perdían sus cuerpos, que con el tiempo se fusionaban con la piedra, convirtiéndose en centinelas eternos. Los orcos los temían, los hombres los reverenciaban y los Nazgûl los utilizaban para ver sin moverse. Los rumores hablaban de pasadizos secretos donde se reunían estos ojos tallados, formando cámaras enteras llenas de miradas suspendidas. Algunos contaban que, si uno se adentraba lo suficiente, podía ver su propio rostro reflejado en cada una, deformado, multiplicado hasta el infinito, como si la ciudad devolviera a cada visitante la imagen de lo que realmente era. Nadie regresaba cuerdo de esos lugares. En las crónicas perdidas se mencionaban soldados que al amanecer aparecían inmóviles, con los ojos vacíos y una sonrisa fija, como si hubieran aprendido algo que el cuerpo no podía soportar. Desde su trono, el rey brujo utilizaba esa red de miradas para extender su voluntad. No necesitaba mensajeros ni espías. Cada sombra, cada grieta, le servía de canal. A través de los ojos de la ciudad, veía más allá del valle, más allá incluso de las montañas. Podía sentir el movimiento de los ejércitos de Gondor, el murmullo de las oraciones en Minas Tirith y el suspiro de los mortales que aún soñaban con el regreso de la paz. En las noches más profundas, los ojos de la torre y los del valle se encendían a la vez, como si la ciudad entera se transformara en una sola visión, un solo ente de vigilancia. Y no solo miraban hacia afuera, los ojos también se volvían hacia adentro, espiándose unos a otros, observando las sombras internas de la propia fortaleza. Ninguna criatura dentro de Minas Morgul estaba libre de su juicio. Ni los orcos, ni los hombres, ni siquiera los espectros. La vigilancia era parte de la vida allí, una condena perpetua,
No había secretos, ni pensamientos ocultos, solo un escrutinio constante que terminaba borrando el yo. Muchos sirvientes del rey brujo olvidaron su nombre, incapaces de distinguir si las voces que escuchaban eran suyas o de la ciudad. En ciertos momentos, la vigilancia se volvía palpable, un zumbido eléctrico que recorría el aire y erizaba la piel. Entonces, los ojos de la piedra brillaban más intensamente, y los vientos traían consigo un murmullo semejante a una plegaria. Era el sonido de la torre comunicándose con su maestro en Mordor. Las miradas se alineaban, las luces palpitaban al unísono, y el valle entero se convertía en una sola pupila que contemplaba el mundo. Durante esos instantes, incluso los Nazgûl quedaban inmóviles, como estatuas de humo, esperando las órdenes del enemigo. Los ojos de Minas Morgul no se cerraban nunca. Ni el amanecer ni la lluvia lograban apagarlos. Su brillo enfermizo se filtraba por las grietas, se reflejaba en las aguas del arroyo y se proyectaba sobre las laderas del valle. Los viajeros que cruzaban las montañas juraban haber sentido aquella mirada clavada en la espalda, incluso a millas de distancia. Algunos afirmaban que los sueños del hombre estaban también vigilados, que cuando alguien pronunciaba el nombre de Morgul en voz alta, una sombra lo escuchaba, y que si volvía a repetirlo 3 veces, la ciudad respondía con un suspiro desde la oscuridad. Así vivía la ciudad, consciente de sí misma, despierta en todo momento. Un organismo hecho de piedra, espectros y recuerdos, que había aprendido a mirar el mundo como un solo ojo eterno. Desde las almenas hasta las criptas, Minas Morgul veía y comprendía. No necesitaba hablar, ni moverse, ni atacar. Bastaba con mirar para poseer. Y bajo ese dominio silencioso, la esperanza se marchitaba como las flores del valle, pálidas, venenosas, bellas en su condena. A veces, en las noches más serenas, cuando el aire del valle se aquietaba y el brillo enfermizo de Morgul descendía, el pasado despertaba, no con ruido ni con claridad, sino en la forma de un eco, un suspiro que recorría los muros y las torres. Era como si la piedra recordara lo que había sido, el resplandor blanco de Minas Ithil, el canto de los herreros al alba, las campanas que marcaban el ritmo de los días. Bajo la corrupción, la ciudad aún guardaba fragmentos de su antiguo esplendor, y esas memorias, rotas y distorsionadas, surgían a veces como lamentos. En los patios, donde hoy crecen flores pálidas, hubo jardines de plata. Las fuentes cantaban con agua clara, y los niños jugaban a la sombra del árbol blanco. Los muros de mármol reflejaban la luz de la luna como si cada piedra fuera una antorcha viva. La ciudad entera parecía respirar junto con el cielo, y su brillo llegaba a verse desde las murallas de Osgiliath. Pero el tiempo es un escultor cruel. Lo que una vez fue pureza ahora es ruina, y lo que fue canto ahora es silencio. Minas Ithil se convirtió en su propio opuesto, y su luz en una parodia de sí misma. Los espíritus que habitan la torre, aquellos que no han partido ni pueden hacerlo, conservan destellos de esos días antiguos. A veces, entre los gemidos del viento, se oyen frases pronunciadas en la lengua de Gondor, juramentos, promesas, nombres de los caídos. Los ecos de risas lejanas cruzan los corredores, transformándose en sollozos, y entre esas voces hay una que resuena por encima de todas, la del último guardián que contempló la caída de la ciudad. Dicen que aún se lamenta bajo la torre, buscando entre las sombras el reflejo de su luna perdida. Cuando el resplandor de Morgul se atenúa por un instante, los muros parecen transparentes. Bajo la piel negra de la piedra, uno puede ver las capas antiguas, como las vetas de un árbol viejo, el mármol blanco, las inscripciones élficas,
las marcas de los constructores numenoreanos. Todo sigue allí, atrapado, conservado por la magia del dolor. Y quienes observan demasiado tiempo dicen que la ciudad les devuelve imágenes de lo que fue. Banquetes iluminados, estandartes de plata, el sonido de los cascos de los caballos marchando por las avenidas. Pero esa visión se quiebra siempre, como si un velo de ceniza descendiera sobre el recuerdo y lo deshiciera en polvo. Los pocos que se atrevieron a escribir sobre Morgul hablan de una belleza perversa, una hermosura invertida que fascina y repugna al mismo tiempo. Hay armonía en la simetría de sus ruinas, una especie de elegancia en su corrupción. Tal vez sea porque la ciudad no ha olvidado lo que significaba ser bella. Sus torres conservan las proporciones de un tiempo antiguo, y su resplandor, aunque enfermo, sigue recordando la luz de Ithil. Minas Morgul es una mentira perfecta, una ilusión que respira, el cadáver de una estrella que aún brilla porque no sabe apagarse. En el valle, los viajeros cuentan que el viento cambia de tono según la luna. En las noches de plenilunio, cuando la sombra se retira un poco, se escucha una música tenue, una melodía tan antigua que parece fluir desde las piedras mismas. Algunos dicen que es la ciudad recordando sus himnos, otros que son los espíritus que intentan despertar al mundo. Pero lo cierto es que, durante esos breves instantes, Minas Morgul parece volver a ser Minas Ithil, la torre de la luna, luminosa, pura, intacta, hasta que el resplandor verde vuelve a surgir del suelo y el sueño se rompe. Así se mantiene la ciudad, suspendida entre dos realidades, la que fue y la que es. Un espejo fracturado que refleja tanto la gloria como la condena. En su interior, las sombras se mezclan con la luz de los recuerdos, y cada muro es una frontera entre lo perdido y lo que aún resiste. Minas Morgul no ha olvidado quién fue, y quizá por eso su mal es tan profundo, porque en su oscuridad todavía vive la memoria de la belleza, y nada duele más que el recuerdo de la luz. El eco de aquella luz perdida aún vibra en las piedras, como un corazón que se resiste a dejar de latir. Minas Morgul descansa ahora, inmóvil bajo la luna, su resplandor enfermo mezclado con el polvo del tiempo. En su silencio persiste la memoria de lo que fue, la torre que una vez desafió a la oscuridad y que terminó siendo su reflejo. Su historia no se borra, solo se adormece, esperando otro amanecer que quizás nunca llegue. Allí, entre los restos de una gloria rota, el viento susurra nombres olvidados y la montaña responde con un murmullo profundo, casi un lamento. La ciudad duerme, y con ella duermen los sueños de los hombres que la edificaron, las canciones que el tiempo no quiso conservar. Pero también descansa en esa quietud una promesa, que incluso en la sombra más densa hay memoria de la luz. Y tú, viajero, que has seguido este camino hasta el final, deja que la calma de esta noche te envuelva, que los ecos del pasado se disuelvan en el murmullo de tu respiración. Cierra los ojos y permite que el sueño te lleve lejos del valle, hacia un lugar donde la luna aún brilla limpia sobre las torres de un tiempo que no volverá. Buenas noches, y que duerma la sombra.